Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias ahí en el libro de Filipenses capítulo 3. Voy a estar leyendo los versos 12 al 21 y vamos a titular este mensaje, Una cosa hago. Dice así la Escritura: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que habéis alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de la gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén. Vamos a orar nuevamente. Gracias te damos, oh Señor, por tu santa palabra. Te rogamos, háblanos, que tus siervos escuchan. Y danos no solamente oídos abiertos, también corazones dispuestos a tomar esta palabra y a ponerla en práctica. Concédenos, oh Señor, salir de este lugar no igual que como llegamos, sino más parecidos a Cristo. Y también con la determinación en gracia de ayudar también a otros a crecer a la estatura de Cristo. Te rogamos también por los que no te conocen, que salgan de aquí confesando a Cristo, que confiesen con sus bocas y crean en sus corazones que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya, en quien te rogamos todas estas cosas. Amén. Recuerdo hace muchos años, estaba sentado precisamente en una sala de cine y estaba viendo el clásico Spider-Man parte 2. Pero yo no estoy hablando de la película de Andrew Garfield y Tom Holland, que son dos debiluchos. Yo estoy hablando del de verdad. ¿Cómo se llama? Maguire. Ese no tenía cartucho, ese tenía telaraña que le salían de verdad. Y no sé si usted recordará, en la parte 2, hubo un momento en que él comenzó a tener dudas sobre su identidad y dejó de ser el hombre araña. Y en un momento de esos, un día él decidió visitar a su tía, la tía May, que se estaba mudando. Y allí encontró un niño que se llamaba Henry. Y Henry le expresó a Parker, sin saber que él era el hombre araña, que él extrañaba mucho al hombre araña porque se había desaparecido. Y las palabras de la tía May a Peter fueron las siguientes. Ella le dice a Peter, hablándole de Henry: adivina quién quiere ser él. Sí, el hombre araña. Él reconoce un héroe cuando lo ve. Hay pocos personajes como él, volando y salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los niños como Henry necesitan un héroe, gente valiente y sacrificada, que ponga el ejemplo para todos nosotros. Y todos les encantan los héroes, a todos. La gente hace cola para verlos, los anima, gritan sus nombres y años después cuentan cómo se quedaron parados horas bajo la lluvia solo para ver al que les enseñó a aguantar un segundo más. Necesitamos ese héroe
que nos estimule a mantenernos honestos, que nos dé fuerzas y nos haga nobles, aunque a veces tengamos que mantenernos firmes y renunciar a lo que más queremos, aún hasta nuestros sueños. El hombre araña le dio eso a Henry y se pregunta a dónde se habrá ido. Él lo necesita. Y esto suena muy lindo, pero que no se le olvide una cosa. Spider-Man, el hombre araña, es un personaje ficticio. Así que la pregunta que uno se hace ahora mismo es, en el mundo real, olvídate del mundo ficticio, porque además de que es ficticio, difícilmente usted ve a uno de nosotros trepando paredes para salvar a una persona. La pregunta al final del día es esta. En el mundo real, ¿existen héroes así? Como los que la tía May le describió a Parker. Yo creo que sí, existen. Lo único que esos héroes en la vida real no tienen capas ni están trepando. Son personas que con sus palabras y con su ejemplo nos enseñan a nosotros a conocer más a Jesús y nos ayudan a ser más como Jesús. Nos ayudan a seguir corriendo con paciencia esa carrera cristiana que tenemos por delante. Y de eso se trata el texto. No sé si lo notó, pero este texto, Filipenses 3, 12 al 21, presenta a Pablo y a otros como él precisamente como un ejemplo de la vida cristiana, como una persona que nos ayuda por su enseñanza y por su ejemplo, cómo vivir la vida cristiana a pesar de sus circunstancias. Recuerde que cuando Pablo dijo esto, él estaba preso. Y toda la información de este texto que hemos leído, lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver primero el ejemplo de Pablo, luego vamos a ver la aplicación de Pablo y en tercer lugar vamos a ver la razón de Pablo. Tres palabras: ejemplo, aplicación y razón. Comencemos con el ejemplo de Pablo. Leo nuevamente los versos 12 al 14. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo primero que vemos en el texto es una confesión. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y lo repite en el 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y esto levanta la pregunta, Pablo, ¿qué es lo que tú no has alcanzado? La perfección, porque él dice literalmente en el verso 12, no que yo lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto. O sea, el apóstol Pablo está admitiendo, yo no he llegado a la perfección. Hermano, dígame, ¿y qué es la perfección para Pablo? Voy a leer unos versículos más atrás, léelo conmigo, por favor. Específicamente en el verso 10, y dice, y conocerle a él, hablando de Cristo. Esa era la mayor ambición de Pablo, conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vaya poniendo esto en su mente. Aquí Pablo tiene una meta y un premio. Su meta, llegar a la resurrección. Su premio, Cristo mismo, conocerlo a él. Y cuando Pablo dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, yo no puedo decir que he llegado a esa meta, no puedo decir que he llegado a ese punto de ser como él. Sin embargo, dice Pablo, a pesar de eso, yo sigo hacia adelante. Pero antes de ese hacia adelante, yo quiero que nos detengamos un poco. Qué bueno que Pablo dice eso. Porque a veces cuando queremos usar a Pablo como ejemplo, siempre surge la misma objeción. Pero que eso era Pablo, que él era apóstol. Miren, no sé, la historia de Pablo no es la historia de un superhombre. Es la historia de un hombre débil que tenía aguijones, pero tenía un superdios. Son dos cosas distintas. Él mismo dice, yo no lo he alcanzado. Y esa debería ser la confesión, no solamente de Pablo, sino también de todo cristiano sincero. Y digo esto porque algunos dicen por ahí
que Pablo escribió esto porque habían unos maestros presentándose como unos triunfalistas, como que ellos ya habían alcanzado la meta. Claro, si los parámetros de justicia que usted y yo tenemos son externos, claro que vamos a tener la impresión de que ya llegamos a la meta. Yo recuerdo una vez un pastor maestro que decía: yo no creo en la santificación progresiva. Yo creo que usted tiene por delante lo que tiene que hacer, o lo hace o no lo hace. Y yo dentro de mí, tú sabes las veces que yo he hecho lo correcto y mi corazón está desconectado de lo que estoy haciendo. Mire, yo no creo que hay que ser un genio de la NASA. Usted y yo sabemos que no lo hemos alcanzado. Y si usted cree que lo ha alcanzado, pregúntele a los hijos suyos, que a eso nadie los puede engañar. Ellos lo ven todo, en la iglesia y en la casa. Cuando llegue ese momento que la ira te controla y le dijiste esa palabra hiriente a tu esposa, cuando la lujuria te gobernó y en ese momento le viste el escote a esa mujer, cuando en ese momento la lengua se te fueron los frenos y chismeaste o comenzaste a murmurar contra esa persona, hermanos, hay algo dentro de nosotros que gime, que dice: no lo hemos alcanzado. De modo que, al igual que Pablo, deberíamos hacer eco de eso o de esa actitud humilde. Pero llama la atención que Pablo no solamente nos deja un ejemplo de humildad y transparencia, sino también de determinación en gracia. ¿Hay por qué? Porque él dice aquí que a pesar de que él no lo ha alcanzado, a pesar de que él no ha llegado a la perfección, a pesar de que no ha visto cara a cara a Jesús, a pesar de que él no es totalmente como Jesús, él no se detiene. Lejos de desanimarse, dice él: yo sigo hacia adelante. Él no se desanima porque no ha alcanzado esa perfección. Todo lo contrario, él sigue corriendo. Como un corredor que está corriendo en ese maratón con una sola meta, una sola cosa está en su mente: llegar a la meta y alcanzar el premio. Y qué hermoso es esto, porque Pablo está utilizando para ilustrar su punto la imagen de un corredor en un maratón. Primero, la de un corredor que no se distrae con lo que queda atrás. Esta es la imagen de un corredor que está ganando y no mira hacia atrás para ver qué tan lejos están sus opositores. Tampoco mira atrás para ver qué tanta distancia él ha recorrido. No, él no se distrae con eso. Y créanme que Pablo, como corredor espiritual, podía tener muchas cosas que lo podían distraer. Si usted ha leído Filipenses 3 completo, Pablo dice: mira, ¿ustedes creen que tienen algo de qué gloriarse? Yo más, yo era esto, yo era aquello. Saca un currículo de este tamaño. Y en un momento él dice: y eso que para mí antes era ganancia, después que conocí a Jesús, basura. Dice Pablo: yo no me distraigo con eso. Pablo no se distraía viendo la distancia que él le llevaba a otros. Pablo mismo dice aquí que cuando él estaba en el judaísmo, él aventajaba a muchos de sus compatriotas. Pero dice Pablo: basura, no me voy a distraer con eso. Y además de eso, Pablo pudo distraerse con las cosas de este mundo. Mis hermanos, Pablo era una celebridad en el judaísmo. Pablo era toda una celebridad y pasó a ser de un hombre alabado y honrado a ser un hombre odiado por la cruz de Cristo. Pero él dice: todo eso lo dejo atrás. Y no solamente eso. Pablo usa la imagen también de un corredor que concentra toda su energía, no lo que está detrás, sino en la meta que está hacia adelante. Yo recuerdo haber leído una ilustración de Donald Carson. Él es canadiense y él decía: mira, cuando tú estás en la nieve y hay un árbol frente a ti, lo mejor que tú puedes hacer es no mirar hacia abajo. Le puede parecer a uno bien, pero cuando uno mira hacia abajo, uno no camina en línea recta. Él dice: lo que debes hacer es enfocarte en el árbol y eso te va a permitir caminar de una manera recta. Entonces, el punto de Pablo es este. Así como el corredor no se distrae con lo que está detrás, Pablo tampoco. Así como el corredor se enfoca en la meta, Pablo dice: esa es la meta mía. ¿Cuál? Llegar a la resurrección. Algo que él mencionó en el versículo 11. Una meta para la cual él había sido alcanzado, dice el verso 12, y para la cual él había sido llamado, dice el verso 14. Eso dice Pablo: Cristo me alcanzó, Dios me llamó para eso, para dejar lo que queda atrás y extenderme hacia la meta, a la resurrección. Pero
Usted ha visto personas que están corriendo, no miran hacia atrás, miran a la meta, pero las fuerzas se le van. Y es en ese momento, cuando ya las fuerzas se le van, aunque está viendo la meta, que algo parece darle vitalidad. Y es que ahora él comienza a ver algo más que la meta, él ve su premio. Y a propósito de esto, yo quiero elogiar a uno de mis hijos. Ayer estaba en una competencia de natación y él escribió algo que decía lo siguiente: yo no voy a nadar más para los hombres, yo voy a nadar para Jesús. En otras palabras, lo quiero usar como ilustración porque en un momento lo que le dio fuerzas para ganar 2 medallas, te amo mi amor, fue pensar en Jesús. Y Pablo dice, la meta es la resurrección, pero mi premio es conocer a Jesús, verle cara a cara, mi premio es Él. Y eso no es nuevo. Si usted mira aquí en Filipenses 3, uno de mis pasajes favoritos indiscutiblemente, dice en el verso 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, literalmente como estiércol, dice el griego, a fin de ganar a Cristo. ¿Lo ven? La meta era la resurrección, pero el premio de Pablo era Jesús. Y eso lo mantenía corriendo. Así como el corredor no se distraía con lo de atrás, Pablo tampoco. Así como el corredor se enfocaba en la meta, que es la resurrección, Pablo también. Así como el corredor sacaba fuerzas para llegar cuando consideraba el premio, Pablo también, su premio era Jesús. Y aunque no lo tenía aquí, quiero agregar una nota al pie de la página. Todos los que viven por fe, conforme a la fe y mediante a la fe, corren bajo esa filosofía. Dice Hebreos 11, 24 al 27, que por la fe Moisés renunció a todo lo que Egipto le ofrecía. Usted sabe lo que es ser reconocido como nieto del faraón. Eso como el nieto del hombre más poderoso. Moisés dijo basura. Y él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios porque tenía la mirada puesta en el galardón, en el premio. Pero luego el 27 dice, tenía la mirada puesta en el invisible. O sea que el premio de él era Jesús. Era Dios mismo. Y por eso el capítulo 12 comienza diciendo, teniendo toda esa nube de testigos, sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en ¿quién? Jesús. Mis hermanos, mis amigos, Jesús es nuestro premio. Fuera de Él, todo lo demás palidece de insignificancia. Yo no quisiera calles de oro, yo no quisiera un árbol de la vida, yo no quisiera una ciudad de esmeralda si Jesús no está ahí, porque Jesús es nuestro premio. Verle a Él, conocerle a Él y crecer a la estatura de Él. Y a propósito, te dejo esta pregunta, después de haber visto lo que dijo un hombre que estaba preso. ¿Qué es el éxito para ti? Yo recuerdo esta pregunta, la hicieron en un taller cristiano y la mayoría de gente respondió de esta forma. Éxito es cumplir tus sueños, lograr tu meta. Y yo le decía, si eso es éxito, Pablo era un hombre fracasado. Porque Pablo estaba preso cuando dijo esto. Pablo murió como un mártir. Pero Pablo no se consideraba como un fracasado. Pablo se consideraba como un hombre exitoso. ¿Por qué? Porque para él éxito es cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Y saben cómo termina la vida de Pablo? Según de Timoteo capítulo 4. He corrido la carrera, he guardado la fe. Eso es éxito. Aunque tu empresa se vaya a la quiebra, aunque no tengas con qué comerte nada, si has guardado la fe, terminaste la carrera exitosamente. Porque el propósito de Jesús para ti y para Pablo no es simplemente darte una vida más cómoda, es hacerte más como Jesús. Y eso es lo que movía a Pablo. Ahora bien, en segundo lugar, todo lo que Pablo ha dicho sobre sí mismo no es simplemente un testimonio. Pablo quería dejar esto claro para darle a los hermanos en Filipos, posiblemente la iglesia que más conexión tenía con él, no solamente darle un testimonio, Pablo quería dejarle un ejemplo en lo que él había hecho. Versos 15 al 17. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos,
sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Lo puedes ver? Pablo no está simplemente trayendo un testimonio personal. Pablo quiere traer esto para presentarse como un ejemplo. No el ejemplo de un triunfalista que se creía perfecto. El ejemplo de un hombre que era imperfecto, pero que estaba en camino a la perfección, camino a la meta, camino para obtener su premio. Y me llama la atención que Pablo no es el único involucrado. Note que Pablo habla así: imítenme a mí en el verso 17, pero también agrega a otras personas. En el verso 15 dice, todos los que somos perfectos. Y en el verso 17 agrega, y observar a los que andan según ese ejemplo. Pablo no se presenta como un ejemplo único. Eso es lo interesante cuando la gente vuelve y dice, eso era Pablo. No, no solo era Pablo. Pablo habla de los que somos perfectos. Pablo habla de aquellos que siguen ese ejemplo. Y aquí es que usted me detiene y dice, mi hermano, dígame, tengo una confusión ahora. Ajá, ¿cuál es? Pablo dijo en los versículos anteriores que él mismo no había llegado a la perfección. Y ahora dice, todos los que somos perfectos. ¿Cómo así? ¿Era perfecto o no era perfecto? No, no lo era en el sentido de llegar a ser como Jesús. Pero hay un sentido en el que sí lo era. La palabra perfecto no siempre significa sin tacha o sin mancha. La palabra perfecto también significa maduro. Y Pablo cuando dice aquí los que somos perfectos, en otras palabras, los que somos maduros, los que hemos madurado en la fe, aunque no hemos llegado a la meta, aunque todavía no tenemos el premio en la mano, lo tenemos a la vista, pero no todavía en la mano, todos deberíamos tener esa misma actitud. Escucharla, observarla, pero también imitarla. Pastor, dígame, y cuando él dice esta misma actitud, ¿a qué actitud él se refiere? Precisamente a la actitud que él mencionó en el punto anterior. Pablo quería que los hermanos en Filipos, y Pablo quiere que todos nosotros hoy dejemos de mirar lo que está atrás, nos enfoquemos en la meta que está delante y cuando vayamos a decaer recordemos cuál es nuestro premio, Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos levantemos y sigamos corriendo. Pastor, pero es que yo me caí en el camino. ¿A qué te refieres? Mire, yo caí en un adulterio que usted no se imagina. Me fui de boca, me ensucié. ¿Sabes algo? Es verdad que se necesita fe para no pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero creo, por el ejemplo de el Pedro que negó a Jesús, que se necesita más fe para después de haber caído, levantarse y seguir corriendo. Un hermano en nuestra iglesia, que él pensó ya no más, aquí quedé. Y hasta la botella de veneno la tenía comprada. Y después de haber escuchado el evangelio nuevamente, levantó los ojos, estoy simplemente dramatizando, y dijo, yo le he fallado a Dios, yo le he fallado a mi familia, yo le he fallado a la iglesia, yo le he fallado a mis amigos, pero yo soy creyente porque voy a seguir creyendo que Jesús pagó por mí, por lo tanto me voy a levantar y voy a seguir corriendo como lo que soy, un creyente o un pecador justificado por la gracia. De modo que sigamos corriendo. Imitemos el ejemplo que Pablo y personas como él nos han dejado. No miremos más atrás. No dejemos que esas cosas nos distraigan. Pongamos nuestros ojos en la meta y codiciemos y ambiciemos cada día más el premio del supremo llamamiento, que es nada más y nada menos que Cristo Jesús mismo. Claro, esto suena muy fácil, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno le da la impresión de que no todos van a la misma velocidad. ¿Usted lo vio? Mire el verso el 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos esa misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, a veces esto no es tan sencillo porque no todo el mundo va a la misma velocidad. No todo el mundo va entendiendo a la misma velocidad. No todos van corriendo a la misma velocidad. No todos maduramos a la misma velocidad. Es interesante cómo funciona esto. De hecho, cuando usted se va a la iglesia en Filipos, parecía una iglesia perfecta. Pablo dice, completen mi gozo en el capítulo 2. En otras palabras, ustedes me han dado tanto gozo en esta vida, pero el gozo que ustedes me dan le falta alguito. Ustedes quieren completar mi gozo.
Por favor, pónganse de acuerdo. Sean de un mismo sentir. A propósito, la palabra sentir es la misma que aquí se traduce como actitud. Y más adelante en el capítulo 4, dos hermanas, a propósito de madres, esas eran dos matatanas en la iglesia, Evodia y Síntique. Se estaban peleando entre ellas y Pablo las describe como luchadoras del evangelio y como mujeres cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida, pero lamentablemente no se ponían de acuerdo. Y Pablo tiene que decirle a ese hermano amado, posiblemente Epafrodito, por favor, Epafrodito, ayúdame a esas hermanas a que se pongan de acuerdo. No siempre es tan sencillo, pero a pesar de eso, Pablo dice, a pesar de que no es tan sencillo, porque no todos estamos de acuerdo siempre, no siempre vamos a la misma velocidad, dice Pablo, yo espero que a los que todavía están en esa fase de inmadurez, Dios se los revele a su tiempo. Usted puede ver, Pablo es muy paciente. Pablo no esperaba tratar a los demás como él trataba a otros más maduros. Algunos van adelante, otros van detrás, pero todos estamos corriendo, con la mente puesta en el galardón, con los ojos puestos en la meta. Pero a pesar de eso, a pesar de que no es tan sencillo porque no todos pensamos igual ni vamos a la misma velocidad, Pablo esperaba que ellos siguieran corriendo. Por eso les dice en el verso 16, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Ya tú tienes un conocimiento del Señor, ya tú has alcanzado cierta madurez, ahora con eso sigue corriendo. Lo que te falta, dice Pablo, yo le pido al Señor que te lo revele a su debido tiempo. Entonces tenemos el ejemplo de Pablo, un hombre que a pesar de no ser perfecto, él corría sin mirar hacia atrás, mirando a la meta y ambicionando ese premio que era Cristo. Y lo trae no como simplemente un testimonio, como un ejemplo. Él dice, imítenme a mí y a todos los maduros que tienen esa misma actitud. No va a ser sencillo porque algunos no piensan exactamente igual, pero yo espero, dice Pablo, que por la gracia de Dios y para su gloria, todos sigamos corriendo con los ojos puestos en Jesús. Y Pablo cierra todo esto con una razón o un argumento. Versos 18 al 21. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Por qué Pablo tiene este énfasis? ¿Por qué este afán de presentarse él y otros como un ejemplo para ellos? Dos razones. En primer lugar, porque habían malos ejemplos entre ellos. Usted puede verlo ahí. Hay muchos por ahí que se presentan como creyentes, dice Pablo, pero son enemigos de la cruz. Al parecer estaban dentro de la comunidad. No se nos dice quiénes eran. Algunos dicen que los judaizantes del capítulo 3, versos 1 y 2. Pero de algo estamos seguros. Aparentemente estaban dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice, yo quisiera decirlo llorando, con lágrimas. Y a pesar de ellos presentarse como cristianos, dice Pablo, son enemigos de la cruz. Y ojo con esto, su enemistad con la cruz no se manifestaba con palabras o enseñanzas. Usted no ve en el texto que Pablo habla de la enseñanza que ellos tenían. Pablo habla del enfoque que ellos tenían. Ellos eran enemigos de la cruz, no tanto por lo que decían con su boca, era por el enfoque. El enfoque de todo creyente, sea maduro o sea inmaduro, o esté en proceso de madurar, debe estar en Jesús. Pero estas personas, dice el texto, solo se enfocaban en las cosas terrenales. ¿Lo pueden ver aquí? Ese era su enfoque, las cosas terrenales. ¿Usted sabe cómo se le llama a una persona cuyo enfoque es solo las cosas de este mundo? Eso se llama mundanalidad. Y no te equivoques con esto. La mundanalidad tiene dos caras. Hay una que yo le llamo la cara libertina, que es esa persona que está tan enfocada en las cosas de este mundo que vive la vida loca. Pero hay una versión religiosa. ¿Sabe cuál es la versión religiosa?
ese pastor hipócrita que está tan enfocado en ganar fama y gloria que se la pasa criticando a otros, derribando a todo el mundo en vez de estar edificando. La vanagloria de la vida lo está llenando. Es decir que la mundanalidad no solamente se ve cuando uno hace cosas que moralmente se ven malas. Miren, yo soy dentista. Y usted dirá, eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero cuando yo entré a odontología, mi enfoque era dinero, yo no estaba viendo a Jesús. Y a nadie le llama a eso mundanalidad. Dios me ha mostrado que aunque era una buena carrera, mis motivaciones eran mundanas. ¿Por qué? Porque mi enfoque era solo el dinero, yo no estaba viendo a Jesús. Yo no estaba siguiendo el ejemplo de Pablo. Gracias a Dios que el Señor, ¿verdad?, me perdonó, me levantó y me permitió estar donde Él me llamó a estar desde que yo tenía 13 años, porque ese era el problema. De los 13, 14, no solamente me llamó a sus pies, yo sabía que Él me quería como pastor. Y a pesar de eso, hubo un momento en que mi mente estaba ganar dinero. Y no tiene nada de malo, es simplemente que yo sabía dónde Dios me había llamado. Y estos hombres, lamentablemente, tenían su enfoque en las cosas de este mundo. ¿Y saben quién está detrás de eso? El diablo. Ustedes recuerdan a Pedro. Jesús le dijo, vamos a Jerusalén y allá el Hijo del Hombre tiene que padecer y morir. Pedro llama a Jesús a su salón de consejería y le dice que no te suceda. Jesús le dijo, apártate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás, me eres piedra de tropiezo porque solamente pones tu mirada en las cosas de los hombres. Mis hermanos, puede ser el maestro más ilustre en la iglesia, pero si su enfoque es solo las cosas de este mundo, el diablo está detrás de eso. Aunque su enseñanza sea muy bonita, tarde o temprano va a salir la mundanalidad que albergamos en el corazón. Y Pablo dice que el fin de ellos era destrucción. Ellos hablaban como que iban camino a la meta, pero mentira. Ellos no estaban enfocados en la meta ni en el premio, ellos estaban enfocados en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque dice Pablo aquí que su Dios no era Cristo, su Dios era su vientre, su Dios era sus deseos, sus apetitos. Para ellos su deseo estaba por encima de la verdad de Dios. Y más triste aún, lo que ellos veían como gloria para los demás era simplemente vergüenza. Entonces es como si Pablo dijera, ustedes saben por qué quiero insistir en que sigan mi ejemplo y los que sigan mi ejemplo, porque por ahí hay muchos que están poniendo muy mal ejemplo, sobre todo porque su enfoque está solamente en las cosas de este mundo. Pero además está la parte positiva y es que hay buenos ejemplos a tu alrededor. ¿Quiénes son los buenos ejemplos? ¿Tú viste cómo terminó este capítulo? Pablo dice en el verso 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestros buenos ejemplos de verdad, nuestros héroes de verdad, no son los que trepan muros, ni están volando, ni tienen capas. Nuestros héroes son aquellos que han hecho más por este mundo porque tienen sus ojos puestos en el mundo venidero. Miren, hay un hermano en nuestra iglesia, se llama Don Darío, lo voy a decir. Ese es un héroe. Para mí es un héroe. No tiene capa, no trepa muros. Su esposa enfermó, siendo él un esposo joven, y ella no podía atenderlo a él, ni siquiera en su intimidad. Y ese hombre se mantuvo fiel a ella hasta la muerte. Joven, eso es un héroe. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque sus ojos estaban en Jesús. Eso es un héroe de verdad. No tiene capa, no está trepando, pero nos ha dejado un legado a nosotros de lo que significa correr con los ojos puestos en Jesús. Y eso han hecho muchas madres aquí. Mi madre cristiana, mi suegra cristiana, mi esposa es cristiana, muchas madres cristianas. ¿Tú sabes cuál es mi deseo y oración por ti, madre? Que Dios te permita ver el fruto de tus manos. ¿Cuál fruto? No simplemente viendo a tus hijos trabajando bien, con una casa grande, un buen trabajo. Que te permita ver a tus hijos sirviendo a Jesús. Y contigo allá en la meta. Tal vez te toca irte delante, no lo sabemos. Pero qué hermoso sería tú y tus hijos corriendo. Yo no sé quién va a llegar primero a la meta, pero dice Hebreos 12 que todavía la glorificación no ha llegado para que todos recibamos el premio juntos. ¿Puedes imaginarte eso? A tu hijo esperándote allá o a tu madre esperándote allá diciendo, se puede siempre que tengas los ojos puestos en Jesús. Sigue corriendo. Esos son los verdaderos ejemplos. Y quiero terminar con una analogía, una ilustración final que me llamó mucho la atención y pensé en ella cuando preparaba este mensaje. A propósito de correr. Esto es cierto, esto es parte de la vida real. Un joven era el favorito
para ganar la carrera de 400 metros en los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona, 1992. Ese joven había entrenado toda su vida para ese momento, las Olimpiadas. Sin embargo, la desilusión, era el favorito, La desilusión se produjo porque faltando 250 metros para llegar a la meta, el hombre se le lastimó un tendón y se desplomó. Y ahí estaba en la pista arrastrándose con dolor. Usted puede imaginarse la cara del dolor que este hombre tenía. La carrera parecía acabada. Pero él se levantó nuevamente y él siguió corriendo aunque estaba cojeando. Y de repente, esto es real, de repente un hombre corpulento se abrió paso entre la muchedumbre luchando contra los guardianes de seguridad. Ese hombre era su padre. Y le dijo a su hijo, no tienes que hacer esto. Y el hijo le dijo, sí tengo que hacerlo. Y el padre le respondió, pues bien, vamos a terminar esto juntos. El padre abrazó a su hijo y lo ayudó a cojear por la pista, diciendo, ese es mi hijo. 2 veces lo dijo. Y con gran aplauso de la multitud de 65,000 espectadores cruzaron la meta. Fue como si hubiesen logrado el premio juntos. Derek Redmond era su nombre. Él no llegó primero, pero logró terminar la carrera. A pesar de su dolor, a pesar de las lágrimas, él decidió darlo todo. ¿Motivado por qué? Motivado por el amor de un padre abnegado que entró a la pista, que vio su cara de dolor, pero lo ayudó a levantarse y llegaron juntos. Mi amado hermano y mi amada hermana, la carrera es dura. La puerta es estrecha, el camino es angosto, hay que tomar la cruz, hay que negarse uno mismo, pero nuestro Padre no nos ha dejado solos. Nos ha dejado, si miramos hacia atrás, una gran nube de testigos que terminaron la carrera por la fe, mediante la fe y conforme a la fe, y que nos están recordando que en Cristo sí se puede. Dios nos ha dejado ejemplos con palabras y obras de que se puede siempre que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Y como si fuera poco, cuando miramos hacia adelante, tenemos a nada más y nada menos que a Jesús, el autor y consumador de la fe. De Él vienen nuestras fuerzas. Y aunque tus fuerzas se vayan, ¿qué dice Isaías? Te pasa como el águila. Las fuerzas se van, pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice el texto? Siguen corriendo y siguen volando. Te levantas al otro día y tú ves que el problema sigue ahí, que no se ha ido, pero de una manera sobrenatural tienes nuevas fuerzas para el nuevo día. Te levantas una semana después, abres los ojos y el problema sigue ahí, pero tienes nuevas fuerzas para seguir corriendo y una gran nube de testigos a tu lado, héroes que Cristo ha puesto a tu lado para recordarte que sí se puede siempre que estés en Él. Y no quiero terminar sin decirle algo a los amigos que están aquí que no conocen a Cristo. Mira, si tú eres sincero, tienes que admitir lo que dijo Pablo. Yo no es que simplemente no he alcanzado la perfección, es que estoy lejos de la perfección. De algo estamos seguros, hemos pecado contra Dios de todas las formas posibles. No hay justo ni aun uno, entiéndelo, alguien tiene que decírtelo, mi amado amigo, no hay justo ni aun uno. En pensamientos, en sentimientos, en palabras, en obras, hemos quebrantado la ley de Dios, somos culpables. ¿Has dicho mentiras? Sí, eres un mentiroso. ¿Has cometido adulterio? Sí, eres un adúltero. ¿Has blasfemado en nombre de Dios? Sí, eres un blasfemo, mentiroso, blasfemo, adúltero, pero te tengo la buena noticia. Hay una solución para tu problema. Dice Pablo en Filipenses 3:9, esta es mi gloria, ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios en Cristo. Dios te promete hoy que independientemente de lo que haya sido tu pasado, por más injusto que haya sido, lavarte de tus pecados, tomar la justicia de Jesús y ponértela. Y cuando llegues al cielo, ¿sabes lo que va a ver Dios? No va a ver a un pecador corrupto. Va a haber un pecador vestido de perfección, no tuya, la perfección de Cristo. Y a eso te invitamos, que no te vayas de este lugar sin arrepentirte de tus pecados, sin entregarle tu vida a Él. Y llévate esto, tus pecados pueden ser grandes, pero la gracia de Cristo es mucho más grande. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Señor,
por los grandes ejemplos de fe que nos has dejado. Y estamos claros por tu palabra, no hombres perfectos, hombres débiles, hombres con muchos aguijones, pero de algo estamos seguros, hombres que tuvieron sus ojos puestos en ti, que tenían sus ojos puestos en la ciudadanía celestial, que tenían sus ojos puestos en la resurrección, que tenían sus ojos puestos en Jesús, el premio de nuestro supremo llamamiento. Oh Señor, te rogamos que tú nos ayudes a seguir corriendo con los ojos puestos en Él. Y que nos ayudes también a nosotros a poner ejemplo a los que vienen detrás. Y dándote gracias, no solamente por Pablo, sino también por todos esos hermanos que en el millaje de la vida cristiana ya han avanzado bastante y nos han mostrado por sus palabras y por su ejemplo que se puede caminar por la fe, mediante la fe y conforme la fe. Te rogamos también, oh Señor, que no nos permita salir de aquí como llegamos, sino más como Jesús. Y que si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que salga de aquí abrazando su salvación, abrazando su señorío y viendo a Jesús como su Señor, como su Salvador y también como su tesoro. Porque te lo rogamos en sus méritos. Amén.